Bienvenidos a Venezuela, el país de sus sueños, riqueza y prosperidad. Hasta el año 2001, Venezuela era el cuarto país más rico de Latinoamérica, pero en 2023 fue el segundo más pobre. Nunca pensé que iba a lanzar y emprender en un país como Venezuela. Conoce a Pedro Vallenilla, CEO y cofundador de Cachea. Una fintech de crédito de consumo con más de 7.4 millones de usuarios. Venezuela en ese momento, pensar en una tarjeta de crédito o pensar en comprar un auto era algo imposible. Pedro construyó la fintech más grande de su país. Y lo hizo sin acceso a deuda y sin presupuesto para marketing. Fuimos a socializar con el regulador lo que queríamos hacer. La primera vez se nos dice que no, la segunda vez se nos dice que no, la tercera vez se nos dice que no, la cuarta vez se nos dice que no. Hoy, Cachea otorga más de un crédito por segundo y procesa 2.5% del Producto Interno Bruto venezolano. ¿Por qué la obsesión con el crédito? Un regaño de Dios. ¿Sabes por qué yo quebrado? Porque un emprendedor fracasado, además, el único trabajo que me dan es en el trabajo de la cobranza. Y hubo un chileno, que se lo agradeceré por siempre, y me dijo: Pedro, creo que lo que te está pasando es que le estás poniendo un estigma negativo a la palabra deuda. Pedro, has construido una compañía espectacular en el país más inesperado de toda Latinoamérica. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Mi mundo de los startups arrancó hace casi 14, 15 años. Estando estudiando en la universidad, tuve la oportunidad de ir a defender el modelo de las Naciones Unidas a la universidad en Taiwán, el modelo de Harvard. Y en el aeropuerto de San Francisco, en camino hacia Taipei, me termino topando con una revista, la revista Entrepreneur, que en la página número 5 me consigo el modelo de compras grupales de Groupon. Groupon en ese momento era la compañía de mayor crecimiento de la historia del Internet. El tema de los daily deals está creciendo enormemente en Estados Unidos, pero también recientemente estaban arrancando en Europa, en algunos países de Latinoamérica, y dije, nada, tenía 20 años, 21 años, y dije, nada, cuando regresando a Venezuela, lanzo este proyecto. Ese proyecto lo estuvimos trabajando 2 o 3 meses antes de lanzarlo. En las primeras 48 horas vendimos $100,000, vendimos millones de cupones, trabajamos con miles de comercios. En ese punto de la vida dejé, bueno, de estudiar formalmente en la universidad, dedicarme a pleno a ese negocio. Pero fue ahí, ¿no? Fue un golpe de suerte. De alguna manera me tropecé con esto y nunca pensé que tan a corta edad ese iba a ser mi primer emprendimiento y que iba a tener tanto impacto. Y en su momento Tu Descontón fue el startup o la compañía digital de mayor crecimiento en nuestro país. Es curioso que dices que dejaste la universidad, porque sé que tenías pésimas notas, al menos según tu ex socio Nicolás, que me contó que en lugar de estudiar lo llamabas cada 4 meses diciéndole: oye, tengo el negocio que nos va a cambiar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué andabas buscando ideas de negocio en lugar de estudiar? Bueno, no sé, o sea, no sé si medio mentiroso Nicolás, o sea, sí, en efecto mis notas no eran las mejores. Al final nunca reprobé, nunca me llevé ninguna materia, pero creo que la motivación a la hora de estudiar siempre me costó, ¿no? Y nunca la encontré. Fue algo como, nada, veía de repente a mis primos, a mis amigos, a mis familiares que de repente les iba muy bien y yo había una desconexión en función de el retorno esperado que yo esperaba o ese camino prometido de estudia, vete a una universidad, consigue tu trabajo en investment banking y no sé, me costaba siempre como que asimilar que ese era mi camino y decía, bueno, pero si ese no es mi camino, y ese es el camino que por suerte de alguna manera mi familia me lo está poniendo, más vale que haga algo con mi vida, ¿ok? Porque si no me van a botar de mi casa, ¿no? Y siempre me llamó demasiado la atención la solución a problemas, el ver fallos en los mercados y ver cómo potencialmente solucionarlos. Y fue siempre como ese struggle entre esa vida que se esperaba versus potencialmente esa vida que me estaba trayendo, pero siempre ante la duda de qué ingrato que tienes esta oportunidad y estás tratando de empujar hacia acá y no sabes realmente a esa edad en qué eres bueno y qué te va a gustar y mucho menos pensé que iba a ser en el rubro de la tecnología, pero bueno, he estado ahí desde entonces y terminamos acá. ¿Tus papás apoyaron que dejes la universidad para empezar Tu Descuentón? Y nada, mi padre, que en paz descanse, yo creo que ya estaba de alguna manera nada, le quería medio asesinar. O sea, ya después de 1 año, 2 años después de Tu Descuentón, creo que sí me lo dijo y me dijo, en el momento él me apoyó, ¿ok? Pero de alguna manera por detrás decía, quiero que él se dé la oportunidad de que se dé un golpe y que aprenda de esto y que nada, que se olvide de esto
de estos pajaritos y que sigas, que pare de soñar y que aterrice un poco. eh, y un poco le estaba esperando que, aunque sí, me apoyó muchísimo Enzo y me dijo, mira, no tengo cómo ayudarte con el primer cheque, pero tengo a mi amigo del posgrado, que es un VC en San Francisco, y quiero que lo llames y le comentes un poco el concepto y qué es lo que quieres hacer. Te voy a tratar de presentar inversionistas, friends and family, para sacar esto lo más rápido posible. Pero de alguna manera yo creo que él también estaba tratando de buscarme que esto fuese un aprendizaje de vida para que yo pudiese retomar mi escuela. Lo que nunca iba a esperar es que ese negocio eso, iba a vender $100,000 y se iba a convertir en la compañía de tecnología de mayor crecimiento del país en ese momento. Le salió mal la jugada. Completamente. Cuando lanzaste tu descuentón, nos contaste que vendiste $100,000 en 48 horas, pero dices que rápidamente te dio el complejo de Zuckerberg y que el éxito te terminó jugando en contra. ¿A qué le llamas complejo de Zuckerberg y cómo evitarlo? Sin duda, a los 20 años, lo peor que le puede pasar a un emprendedor es que le vaya bien a la primera. Muy acertado cuando la gente dice que del éxito poco se aprende. Y fue un poco mi caso, ¿no? Imagínate 20 años, un poco siempre en esa actitud como desafiante de te las sabes todas, la tienes clarísima todas, y quieres irte por un camino distinto al que el común denominador, tus hermanos, tus primos, tu familia, tus abuelos, aunque sí, muy emprendedores, pero siempre, mi mamá siempre decía, había una frase que me repetía mucho, ¿no? Haz lo que tienes que hacer para después hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y ese haz lo que tienes que hacer, para mí, no sé, en ese momento había como estado como muy contrariado, ¿no? ¿Y qué pasó con tu descuento, con tu éxito al principio? Pensé que ese proceso de construir startups, de la gente de Rocket Internet, agarrar conceptos exitosos Ujú. afuera e implementarlos, tropicalizarlos y llevarlos hacia el mercado local, era algo que siempre iba a tener éxito. Y nada, segundo startup, catastrófico. Tercer startup, catastrófico. Cuarto startup, nada, también. Y por suerte se empezaron a acercar una cantidad de fracasos de los cuales hoy en día, más allá del éxito de tu descuentón, creo que han sido los que realmente me han alimentado y me han llevado a lo que es Cachea hoy, ¿no? No el éxito inicial y temprano fortuito que tuve en tu descuentón, sino principalmente los fracasos que después acompañaron. O sea, que intentaste replicar Rocket Internet en Venezuela y empezar a traer modelos de negocio de fuera, digamos, asumiendo que iban a tener mucho éxito, como fue con tu descuentón. Obvio. ¿Y por qué? ¿Cómo que saldría mal de ese plan? Y nada, todo salió mal. Y la verdad es que ese complejo de porque lo hice bien una vez, siempre va a salir bien. Y yo creo que esa es de las peores cosas que uno puede asumir, pero tan a corta edad, tan ingenuo durante muchas cosas. Y nada, echando para atrás, el aprendizaje no quito, le agradezco demasiado esos fracasos. Hablas de que este éxito te lleva a un nivel de soberbia, pero hoy es mucho más común ver emprendedores jóvenes en comparación a cuando tú empezaste. ¿Qué le dirías a esos emprendedores jóvenes a partir de tu de complejo de Zuckerberg y cómo evitar que le suceda? Creo que, nada, a veces tener chip on the shoulder, de alguna manera, tener algo que demostrar, te va a dar un empuje tremendo para probar cosas distintas, para ser muy resiliente, para cuando hay pocas cosas que perder, vas por todas. No digo que emprender joven, no es que no lo recomendaría, pero sin Ujú. duda creo que hay que llenarse de personas que te pueden apoyar, que hayan vivido estos procesos, escuchar y yo creo que ser muy humilde, ¿no? Creo que a mí me hubiese gustado de repente, hoy en día con los mentores que tengo en Cachea, te ayudan a aterrizar, te ayudan a regresar, te exigen mucho el sentirte infalible y sentir que no hay necesidad de tener un mentor. Creo que eso es uno de los errores que uno comete y apoyarse de personas que hayan vivido los procesos, que hayan crecido compañía y personas que ustedes puedan admirar es algo como fundamental. Pero es difícil mantener esa humildad cuando tienes tanto éxito. Tremendamente. Entonces no sabría qué responderte a eso, pero ¿qué es lo bueno? La vida siempre te va a lanzar algo que te va a sentar, que de alguna manera te va a dar ese golpe y te va a llevar a que te des cuenta. En mí no solamente fue los fracasos de estas compañías, sino la muerte de mi padre, por ejemplo. Siento que de repente ese piso o esa tranquilidad o esa seguridad que yo sentía de tener a mi padre en vida y apoyándome, eh,
el mismo hecho de que me lo quitaran un poco me movió el piso y después, bueno, no solamente murió mi padre, sino después tuvimos un tema a nivel de regulación local. Siento que la vida te va a dar esos momentos en donde puedes aprender y cuando te pasen, no tomarlos de porque a mí y porque es que me está sucediendo esto, sino inclusive dentro de algo tan difícil como puede ser la muerte de un ser querido o que se te derrumben algunas compañías o esa pérdida de confianza inclusive, creo que son esos momentos en donde uno más se crece y donde más aprende. ¿Cómo haces eso? Porque cuando estás dentro de la marea de esa crisis, es muy difícil tener esa perspectiva, ¿no? Ok, esto me va a servir, esto me va a hacer más fuerte. Creo especialmente en el camino de un emprendedor, tú elegiste, creo, un país bastante, además, complicado para emprender. Entonces me imagino que has enfrentado muchas de esas mareas. ¿Cómo te recuerdas a ti mismo? Ok, esto va a pasar y me va a enseñar algo. Creo que el mercado tiene unas condiciones naturales de recordarte de que nada es infalible, nada es exponencial, nada, todo tiende a la derecha y hacia arriba y a una velocidad infinita. Y creo que es aprovechar de esos momentos, de esos small failures en el proceso al éxito, que de alguna manera van a ser esos apoyos de crecimiento y no asumir que es culpa de otro o que es algo externo, sino ya va, reconocer que la pelota para contigo y que es súper importante entender por qué fallaste, en dónde te equivocaste y sacar lo máximo de esas oportunidades para poder aprender lo máximo posible. Puedes hacer todo bien, tener un gran producto, optimizar tu sitio web, publicar campañas, pero si tu WhatsApp está repleto de consultas sin respuestas, estás perdiendo ventas. Cada chat en visto es una venta que se enfría con cada minuto que pasa. Contratar más gente suena lógico, pero hasta el mejor vendedor se abruma cuando tiene cientos de conversaciones. Por eso nos aliamos con Ya Vendió, tu vendedor virtual con inteligencia artificial que responde en menos de 30 segundos 24/7. Ya Vendió guía a tu cliente desde el saludo hasta el pago de forma personalizada y además realiza upsells de acuerdo a los gustos de cada usuario. Y lo mejor es que nunca descansa. Más de 150 empresas en México, Brasil y Perú ya utilizan Ya Vendió para vender por WhatsApp, mientras ellos se enfocan en estrategia y crecimiento. Si quieres dejar de perder ventas por WhatsApp, agenda tu demo en yavendio.com o haz clic en el enlace de la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. Mencionaste el reto regulatorio que tuvo tu Descuentón. Y sé que el gobierno de Venezuela casi te cierra ese primer negocio en ese contexto, pero decides volver a emprender en Venezuela con Cashea. Y para colmo, sé que en un inicio te negaron varias veces el permiso de lanzar Cashea. ¿Por qué emprender de nuevo en Venezuela? En ese momento, en Venezuela, después de todos estos fracasos, y aunque sí, tu Descuentón pudo continuar, yo sentía que yo tenía que, ante estos tantos fracasos acumulados después de tu Descuentón, yo tenía que irme hacia un ecosistema que estuviese mucho más desarrollado. Y en el 2017 decido salir de Venezuela. Al sol de hoy, aunque trabajo para Venezuela y Cachea está principalmente operando en el mercado venezolano como su primer mercado, vivo en Buenos Aires y en el 2017 salgo en búsqueda de, si no había tenido educación formal, los ecosistemas y los mercados latinoamericanos e internacionales me iban a enseñar, ¿no? Y tomo una decisión de irme a buscar oportunidades, a aplicar a distintas aceleradoras y nada, me dicen no a las primeras dos, pero termino cayendo en Startup Chile y la verdad es que le agradezco muchísimo a Chile porque es llegar a un ecosistema en donde no conozco a nadie, en donde realmente tienes que traer una propuesta que es 10X, en verdad, que tiene que ser diferenciadora, ya no porque eras el emprendedor de tu Descuentón, que tenías algunas credenciales que mostrar, eso era relevante en otro mercado. Y una de las cosas que más me impresionó, Enzo, fue que, y ahí conecto con tu pregunta, fue que cuando llegué a Chile, ver cómo el crédito estaba hiper desarrollado, ¿verdad? Cómo esa economía tenía estos retails financieros, cómo esta economía con la banca funcionaba de una manera en donde Venezuela en ese momento pensar en una tarjeta de crédito o pensar en comprar un auto a cuotas, mucho menos un apartamento, era algo imposible. Y llegas para Chile y te das cuenta que con un trabajo y haciendo las cosas bien, puedes
en cuestión de un año, poder tener un crédito a 30 años, pues, y yo decía, wow, yo creo que la única manera que yo potencialmente puedo regresar a Venezuela es cuando regrese el crédito. Nunca pensé, ¿verdad?, que íbamos a relanzar el crédito en Venezuela y que íbamos a ser nosotros quienes le íbamos a dar esa oportunidad a millones de personas que en su vida habían tenido acceso al crédito como lo ha podido hacer Cash el día de hoy. ¿Por qué la obsesión con el crédito? ¿Por qué esa obsesión te empuja a volver a emprender, ¿no?, en ese país que te había hecho las cosas de cierta forma complicadas? Creo que el último fracaso, creo que fue el que más me dolió. Previo, o sea, antes de Cachea, estuve empleado, pero antes de eso, el startup con el cual me había ido para Chile, veníamos expandiendo ese negocio, que era un negocio de data, un business analytics. Nos enfocamos en su momento a irnos hacia el mundo del restaurante de servicio completo. Llega la pandemia y te podrás imaginar lo que pasa con ese negocio, ¿no? Cata boom, o sea, explota. Y me encuentro, Enzo, con 2 hijos, mi esposa viviendo en Chile, quedándome cada día sin ahorros, tratando de pivotear ese negocio. Y por primera vez en la vida, después de haber emprendido toda mi vida, digo, esto hay que pararlo, basta. O sea, me están llamando las tarjetas de crédito, estoy endeudado, ya yo creo que no hay, estoy tratando de buscar, tengo una solución en búsqueda de un problema, ¿ok? Y no estoy obsesionado con el problema que estoy solucionando, porque estoy pivoteando por un tema de una pandemia. Digo, tengo que salir a buscar un trabajo, y el único trabajo que consigo, ¿ok?, es un trabajo en una empresa de cobranza de tarjetas de crédito. Entonces, en la mañana me llamaban las tarjetas de crédito a cobrarme, y en la tarde me estaba entrevistando con Collectia, ¿verdad? Es para ser su head de sales y onboarding en Chile, México y Perú. Y era como esa disonancia, o de alguna manera tal cual, ¿no? Estaba entrevistando para el puesto que iba al día siguiente organizar para para llamarme a ver cómo me cobraban a mí esa tarjeta de crédito. Y lo único que le pedía era que los fundadores de Collectia no supieran que yo estaba dentro de esas listas a los cuales estaban llamando a cobrar, ¿no? Entro en esa industria y, y al principio sentía que era como ¿sabes? No sé, un regaño de Dios. ¿Sabes? ¿Por qué yo quebrado? ¿Por qué un emprendedor fracasado? Además, el único trabajo que me dan es en el trabajo de la cobranza. ¿Sabes? Y en la cobranza hay unas connotaciones horribles que son desde la deuda, de la mala paga, del moroso. Y, y para mí, obviamente, te podrás imaginar una persona endeudada cuando yo llegaba a esta industria, que en la mañana me cobraba, pero yo durante el día, nada, era parte, estaba supuestamente del otro lado del río, me sentía muy apuntado. Poco a poco esa industria, mientras fui hablando con personas, me hablaron de que no estábamos en la industria de la cobranza, sino en la industria de la recuperación. Y hubo un chileno, que se lo agradeceré por siempre, y me dijo, Pedro, creo que lo que te está pasando es que le estás poniendo un estigma negativo a la palabra deuda. Hay gente que tiene deudas financieras, pero otros tenemos deudas sociales, familiares, ¿ok? Y nosotros estamos dándole la oportunidad para poder recuperar esa confianza, y tienes que entender tu trabajo desde otro espacio. Y creo que a partir de ese momento, estar involucrado en la parte del crédito cuando falla, en el crédito cuando no sale bien, es realmente lo que me enamoró del mundo del crédito. ¿Ok? Porque todo el mundo quiere dar crédito, muy poca gente sabe cómo cobrarle. Ujú. Y la verdad es que al final, en función de esta sumatoria de cosas que había sido mi amor al comercio electrónico, después el amor a los datos y esta fortuna de Dios, que al principio lo entendía como una desgracia, pero terminó siendo una fortuna de haberme encontrado con el mundo de la recuperación, fue las cosas que conectaron, ¿verdad? Para yo pensar que Cachea era potencialmente una muy buena idea. Entiendo por qué crédito sonaba a una oportunidad interesante a partir de toda tu historia de vida. Ahora, ves un país donde no hay crédito y 99 de cada 100 emprendedores o 999 de cada 1000 dirían no hay crédito por una razón o por múltiples razones importantes, que es que nadie se ha animado a hacerlo por la regulación, por el mercado, por la economía, por X, Y, Z razones. Tú dices, sí, quiero ir a ser ese único, voy a decirlo entre comillas, tonto que quiere ofrecer crédito en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué ves ahí que te motiva a hacer eso? Vamos a darle la responsabilidad a quien se lo merece. En ese momento me llama un inversionista mío antiguo de Tu Descuentón, y, y nada, me pregunta un poco qué es de mi vida, qué estoy haciendo,
que he aprendido. Y en la segunda llamada me dice, ¿te has pensado volver a emprender? Y yo le dije, yo le prometí a mi esposa, de verdad, de que no, de que de alguna manera esto paraba acá. Y en la tercera llamada me dijo, creo que tienes de repente las cicatrices correctas para volver a emprender. Quiero que sepas que si decides volver a emprender de vuelta, yo voy a ser tu primer cheque. Y eso es lo peor que le puedes decir a un emprendedor. O sea, es como, y más uno que había perdido toda la fe y toda la convicción de volver a emprender. O sea, era como, Dios mío, o sea, ni yo creo en mí mismo. Y aquí está apareciendo una persona a la cual yo admiro muchísimo y me está llamando y me está diciendo, yo creo en ti. Y en ese momento nada, lo llamé y le dije, gracias por hacerme esta oferta. Creo que podría ser lo más contradictorio del mundo, pero creo que donde tenemos que empezar y donde podríamos hacer algo inicialmente es en Venezuela. Y yo, asumiendo que él me iba a decir, te retiro el cheque, o sea, olvídate que te doy un cheque para Venezuela, pero más bien inclusive me lo incrementó por 3, ¿no? Y después casi que por 10. Y al final, si no hubiese sido por esta persona que confió, que Alfredo Gutiérrez, board member, amigo, confidente, hubiese sido imposible yo pensar que esto hubiese tenido sentido. Cuando él me agarra y me dice, Pedro, que además me dice que es Venezuela, vamos, él estaba viviendo en Brasil en ese momento y nada, muy loco, pero así se dio. Ahora sí, entremos de lleno a la historia de Cachea. A pesar de las condiciones pues, económicas del país, de Venezuela, Cachea ha crecido exponencialmente. En el último año crecieron casi 10 veces. ¿Cuál es el secreto del crecimiento de Cachea? Nada, en su momento cuando nosotros decidimos lanzar Cachea, la tesis o el problema era como muy evidente, ¿no? 10 millones de tarjetas de crédito habían desaparecido del país. El país había salido de la hiperinflación por ¿Por una... qué? Principalmente fue porque Venezuela en el 2017, 2018 entra en un proceso hiperinflacionario tremendo y las tasas de interés sobre estas tarjetas en unas inflaciones que se pierden de número nunca fueron ajustadas. Entonces, un poco la lógica detrás del negocio se pierde. ¿Okay? No, ¿cómo se puede dar crédito 40-50% de interés cuando la inflación está por el orden de los miles, ¿no? De seres de miles. Entonces, simplemente las condiciones no estaban dadas para que eso se mantuviera. En ese Ujú. momento, imagínate un país denso donde desaparecen las tarjetas de crédito, paran de existir, pero en Venezuela, a partir del 2018, 2019, empieza a darse una dolarización de facto en donde un poco el país toma el dólar como moneda de curso local, ¿ok? Entras en un espacio bimonetario, tú llegas para Caracas, quienes no han tenido la oportunidad, todos los precios están en dólares. ¿Okay? Tienes el 99 de los precios están en dólares, más del 40, un momento, inclusive hasta en los últimos años, hasta más del 50% de los depósitos de los venezolanos, de los bancos venezolanos, están en dólares. Entonces, la economía se dolarizó, pero el encaje legal, por más de que la economía se dolarizó, el encaje legal sigue siendo el encaje legal más alto del mundo. ¿Qué es encaje para quienes no saben? El encaje es lo que le exige el regulador local, ¿okay? A la Ujú. banca del porcentaje de los depósitos, ¿verdad? Que no pueden ser prestados. Entonces, Ujú. pensando en economías en donde el crédito existe, veamos un encaje del 10, por debajo del 10%, del 10-15%, nosotros en Venezuela tenemos 73. Entonces, por cada Wow. dólar que se deposita, del 73% no puede ser prestado entre la banca local. Entonces, una banca que se había diezmado, una banca que se había pulverizado por temas de la hiperinflación, si adicionalmente le sumas que el tema del encaje, al no bajarse y por temas inflacionarios, el regulador todavía poco a poco lo ha venido liberando, era una condición perfecta para que, aunque el país no había acceso a crédito, había una jugada como que, o por lo menos así lo veíamos, que había una jugada muy evidente para todo lo que era private credit, ¿no? Para todo lo que era el crédito privado y que esa responsabilidad que todo el mundo pensaba que tenía que venir de la banca para resucitar el crédito a consumo, ¿verdad? Los buy now pay laters del mundo habían demostrado de que podían ser un jugador relevante y eso era un poco la tesis inicial, ¿no? Era, existe esta oportunidad, es un país dolarizado, es un país que salió de la hiperinflación, pero y además es un país que no está sobreendeudado tampoco, ¿ok? Ujú. Hay una gran oportunidad
de ir a conquistar un mercado y sobre esa tesis nos lanzamos. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Quiero que nos expliques el modelo de negocio y cuál es la innovación que les permite a Cachea crecer a tanto nivel de ingresos con tan poco capital. Pero como contexto, la mayoría de fintechs que dan crédito suelen perder mucho dinero al inicio. Mientras optimizan y van aprendiendo sus modelos de crédito, ustedes no tuvieron ese lujo, pues porque levantar capital en Venezuela está bien difícil. Entonces, ¿cómo es construir una fintech de crédito con casi ningún financiamiento o muy poco financiamiento? Quiero como dividir esta pregunta como en dos. La primera es tal cual, ¿no? Pensemos en los Buy Now Pay Laters de la TAM, equity y deuda. Hay que levantar deuda para poder financiar la transacción. Nosotros, después de la experiencia que hemos tenido en Tu Descuentón, fuimos a socializar con el regulador lo que queríamos hacer, ¿no? Yo venía a hacer licitaciones en Collectia y me sentía muy cómodo en generar los planes para poder acercarnos al regulador o a una institución financiera de cómo poder estos permisos y empezamos a enviar papeles, ¿ok? Para explicar y socializar un poco el modelo de negocio. La primera vez se nos dice que no, la segunda vez se nos dice que no, la tercera vez se nos dice que no, la cuarta vez se nos dice que no. Y una de las razones principales era que que podíamos ser considerados una pasarela de pago y que para eso necesitábamos una licencia. Y por el otro lado era que nosotros no podíamos estar entregando créditos. Entonces, la razón a la quinta, en donde nos dicen que sí, es ¿qué pasa si nosotros somos un software? ¿Okay? ¿Qué pasa si nosotros al final es el comercio quien presta y nosotros solamente compramos aquellas facturas, ¿verdad?, que entran en mora? Y ante eso el regulador dijo thumbs up, arranquen. Entonces eso nos permitió tener el visto bueno de parte del regulador, pero también, aunque entendíamos y estábamos muy apuntando a un pure buy now pay later play, nos quitamos el peso de tener que ir a levantar deuda. Entonces, porque ¿cuál era tu deuda? Tu deuda, tu facility era el inventario de nuestros comercios. ¿Y cómo funciona una operación de Cachea? No es decir que tú te vas para Nike o Timberland, que es cliente nuestro, o Samsung, y vas y compras una transacción, tú haces un down payment en el punto de venta, ¿ok? Y después quedas pagando a través de miles de API interbancarios que hemos conectado directamente a cada una de estas cuentas de los comercios en donde ellos van recaudando. Hasta ese punto el dinero no ha pasado por Cachea. A diferencia de un producto de Buy Now Pay Later o de pago a cuotas usualmente, que es la fintech o es el banco quien, entiendo, está comprando el producto por ti y te lo está dando a cuotas, ¿correcto? Correcto. Y lo que nos permitió esa innovación, que fue más que un resultado de una conversación y una iteración continua con el regulador, fue de ser súper cash efficient y solamente comprar aquellas facturas, ¿verdad?, que entraban en mora. Y espacio del cual veníamos de Collectia, en donde nos sentíamos muy tranquilos con todo lo que era Deudas complicadas. deudas complicadas, porque éramos capaces de normalizar esa deuda con el usuario y volverlo a meter dentro del ecosistema. Entonces, un poco ante la primera parte de tu pregunta, es un poco así funciona el modelo de negocio y la innovación en función de cómo reemplazamos el inventario de nuestros clientes, deuda por el inventario de nuestros clientes, y cómo hacemos más, ser sumamente cash efficient. Y por el otro lado, es también, tú dices, bueno, ¿cómo entregas crédito en un país en donde el crédito no existe? Y de ahí, por un lado, también creo que una de las grandes, y por eso es que creo que Venezuela es uno de los greenest fields y de los países más interesantes para poder innovar dentro de Latinoamérica, es que tienes un blank canvas, ¿ok? Nadie No hay está nada. endeudado, no hay nada. Entonces, realmente, O sea, puedes preguntarte cómo sería el sistema financiero en cualquier país del mundo, México o Brasil, por dar un ejemplo, si es que no existiera nada, si es que no hubieran bancos, si es que no hubieran financieras. correcto. Entonces, imagínate un 99% de la población que no tiene acceso al crédito.
Y realmente lo que nosotros teníamos que validar al principio era cómo poder garantizarnos que en efecto era la persona y cómo a partir de su comportamiento y sobre variables iniciales podemos darle un score y poder hacer que el usuario crezca con nosotros. Y ahí entra un poco ese proceso ya hoy con 40 millones de eventos de repago, casi 14 millones de créditos entregados, un modelo que era muy cash efficient, pero por el otro lado, un modelo que nos permitía entrar en un mercado en donde no había nada, se pudo ir construyendo algo que hoy en día es muy robusto y nos permite estar en donde estamos y a donde hemos llevado a la compañía. Qué irónico. Al final, digamos, los propios nodos del regulador del gobierno de Venezuela te empujan a hacer un modelo de negocio mucho más eficiente comparado a lo que existe en el resto de Latinoamérica. Tal cual, es contraintuitivo a veces pedir permiso. Siempre nosotros nos han dicho, sale a la calle y pivotea con tu usuario, pero en FinTech también hay que entender cómo pivotear a partir del feedback que puedas recibir por parte del regulador. Al final el regulador estaba muy en pro de que esto se hiciera, pero tenía ciertas preocupaciones que nosotros pudimos haber hecho dos cosas, ¿no? O desestimarlas y decir esto es capricho del regulador que no quiere que haya innovación, o hay ciertas preocupaciones genuinas que si las atacamos somos capaces de hacer que no solamente el regulador nos diga que sí, sino tener un modelo de negocio mucho más sólido y estable para poder sacarlo hacia adelante. Entonces, el pivotear, el conversar y el entender nos permitió generar las bases sólidas para poder hoy en día ser la institución financiera a caras de personas naturales privada más grande del país. Y un poco ese feedback es cómo entendemos el regulador como no un enemigo del cual yo tengo que pasar, sino como alguien que está tratando de resguardar los intereses de un ecosistema y está generando las reglas del juego para que este tipo de compañías puedan existir y existir de manera sostenible y exitosamente. Mencionaste algo interesante también, que es que Cachea opera como un software a través del cual ocurren los pagos a estos comercios, tiendas de retail, de zapatos, de consumo. Y a mi entender hay dos grandes retos que tienen las fintechs o los negocios financieros. Uno es conseguir el capital. Eso, al final de cuentas, es pues la deuda que levantan es su capital de trabajo. Ya nos contaste cómo lo resolviste o cómo le dieron la vuelta a esa gran limitante. Y el otro es, oye, ¿cómo distribuyo? ¿No? ¿Cómo coloco estos créditos? ¿Cómo coloco estas tarjetas? Y al decirme eso, básicamente, o sea, ese software en la práctica se convierte en un método de pago. Pues Cachea también tiene una distribución y no tienes que ir a pagarle miles de dólares a Google o a Facebook para conseguir clientes. Explícanos este otro lado del negocio. Creo que es importante hablar un poco de Ramón Lange, mi otro cofundador. Ante esta pregunta, Ramón venía de 6 7 años en Rappi. Y cuando yo lo llamo, digo, si nosotros queremos construir esto, tenemos que construir la mejor red de comercios. Y en ese momento, nada, esa experiencia ha permitido construir la red de comercios más grande del país. Hoy en día estando en más de 5.000 comercios, casi 26 ciudades. Y al final la gente dice, bueno, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Okay? ¿Cómo? Porque Cash no solamente no tenía deuda para poder financiar la transacción, tampoco es que tenía mucho equity en el momento. Y Para solamente invertir teníamos, en marketing, pues, y adquirir muchos comercios. pero un poco con toda esta lógica de network effects y cómo construir ese impacto inicial, dijimos, bueno, ¿tenemos presupuesto para ganar una ciudad? Y la respuesta a eso fue no. ¿Tenemos presupuesto para ganar un municipio? Era, no tenemos capacidad tampoco de ir contra el segmento. Entonces, bueno, ¿con qué presupuesto tenemos? Teníamos presupuesto solamente para ganar un centro comercial. Y dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a ir un centro comercial a la vez. Cachea vive y muere en ese núcleo, esa primera unidad. Y si somos capaces de conquistar ese, después nos vamos por el otro, después nos vamos por el otro, después nos vamos por el otro. Pero nos permitió que ese constraint de estar en Venezuela, de no tener deuda, pero tampoco de tener equity, de que fuésemos muy creativos desde el primer momento y muy disciplinados. Entonces fuimos generando unas redes de comercio que hoy en día inicialmente era muy outbound de este es el tipo de cliente que queremos en este centro comercial y eso fue creciendo. A hoy en día contamos con una lista de espera de más de 15.000 comercios todavía por onboardear a nivel nacional, pero todo arrancó desde algo muy básico, muy chiquito, que fue Cachea vive y muere en este centro comercial de Venezuela y creo que Ramón con su liderazgo y con ese foco nos permitió entender cómo podíamos ir construyendo estos nudos
y que esos nudos nos permitieran después ir ganando, bueno, o sea, municipios y después ciudades a lo que hoy se ha convertido Cachea. Sé que todos te decían que nadie te iba a pagar los créditos, pero Caché ha logrado tasas de recuperación muy altas desde el día uno, que es muy inusual para las fintechs o negocios financieros en general. ¿Cómo, digamos, cómo logran estas tasas de recuperación de créditos tan altas desde el principio? ¿Qué principios o sistemas implementaron para alcanzar esto y hacer un modelo de negocio tan sólido? Un poco conecto las tres cosas que estábamos conversando. El primer punto es, bueno, primero reconocer que había muy poca data sobre qué construir, ¿ok? Y que la transaccionalidad era lo que más iba a poder alimentar, ¿ok? Este modelo que, aunque sí había cierta información sobre la cual arrancábamos, lo que nos permitía escorear y entregar distintas líneas de compra según los parámetros iniciales, realmente iba a ser la transaccionalidad la que nos iba a permitir terminar de aprender. Pero al ser un blank canvas también tenías una gran oportunidad, que realmente lo que te tenías que ocupar era tratar de limitar ese first payment default y ese potencial fraude que pudiera haber en la primera transacción. Pero después una máxima que yo había aprendido en Collectia es que la morosidad tiene una correlación perfecta con la calidad del producto de crédito. Entonces, si se percibe, ¿okay?, que el producto y la calidad del producto incrementa en el tiempo, y este es el único producto que yo tengo para poder solucionar a nivel crediticio, la intención por parte del venezolano era que lo último que iban a dejar de pagar en efectivo iba a ser cachera. Entonces, era súper importante tratar de weed out todo aquello que era potencialmente fraude, pero principalmente generar una red de valor y que el producto de crédito tuviese tanto valor, ¿okay?, que los incentivos para el dejarlo, el pagarlo, fueran muy bajos. Pero por otro lado, yo sí creo que una de las cosas que siempre, cuando entrompamos Cachea, nos inspira la recuperación de la confianza. Y yo creo que las cosas que más estamos orgullosos es el comportamiento y cómo el venezolano abrazó Cachea. ¿Okay? Cómo, si tú ves en redes sociales, si un meme famoso que utilizo Cachea y después desinstalo la aplicación, tú ves cómo la comunidad, ¿okay?, dice cómo después de años, sin nosotros tener la oportunidad de acceso al crédito, esta compañía relanza el crédito de consumo en Venezuela y tú vas a dejar de pagar. O sea, más bien la comunidad se ha balanzado. Entonces, yo creo que la reciprocidad, o sea, que hemos tenido por haber puesto este producto en el mercado y la confianza con la cual nos ha recibido el venezolano también lleva y tiene una cuota parte muy importante de los resultados de nuestros NPL, ¿no? Hoy en día, de cada $100 que pasa a través de la plataforma de Cachea, menos de $1 se pierde. Y sí, creo que hubo dos cosas, ¿no? Este venezolano que reconoce el esfuerzo que se está haciendo y no quiere poder perder el acceso a esto. Y por el otro lado, un proceso que, aunque con muy poca información por la misma condición del mercado, bien estructurado, iba a generar esa condición de un buen producto de crédito que el usuario no quisiera dejar de pagar. Entonces, fueron esos dos componentes, la receptividad de los venezolanos al producto. Con transaccionalidad te refieres a que a medida que Cachea se vuelve un producto a través del cual los venezolanos pueden comprar y empiezan a comprar más, puedes entender mejor su comportamiento financiero, dado que no hay crédito en el país, no hay un historial crediticio, no hay un buró de crédito, como se conoce en México. Correcto. Y a partir de eso puedes empezar a prestar. Pero creo que algo interesante adicional es que, hablando de este concepto de efectos de red o network effects en inglés, es que a medida que la red de comercios de Cachea crece, también el incentivo a dejar de pagar es más alto, porque me imagino que te bloquea a comprar o te limita a comprar en una red de comercios mucho más grande que al camino que van va a ser prácticamente todos los retailers o todas las tiendas del país. Y tal cual se da un poco ese fenómeno. Y por eso es tan importante esa experiencia. Y yo creo que en general, la razón por la cual Latinoamérica, y lo hablan muchísimo, es el haber estado expuesto en estos unicornios latinoamericanos. El mismo hecho que hoy en día en Cachea estamos operando solamente en Venezuela, pero tenemos colaboradores en 12 países distintos. Y son personas que han estado expuestos a instituciones financieras en Latinoamérica, a unicornios en Latinoamérica. Y esa experiencia de Ramón que tuvo en Rappi, para nosotros era fundamental para poder construir esa red de comercio, la red de comercio más importante y curada del país. Y sin duda, sin ese componente,
creo que el valor percibido por parte del usuario de Cachea fuera muy bajo. Y por eso nos obsesionamos en tener a los mejores comercios, a la mejor red, para poder proveerle a nuestros usuarios el mejor pool de lugares en donde él puede ir a acceder y comprar aquellas cosas que necesita a cuotas sin interés. Pedro, hoy Cachea tiene, corrígeme si me equivoco, cerca de 10 millones de usuarios, creo que uno de cada tres o algún número cercano de cada venezolano tiene Cachea en su teléfono. Mueven entre 2 a 3% digamos, de las transacciones o del PIB del país pasa por Cachea como transacción. Generan cerca de cientos de millones de dólares en ventas. Y digo estos números para entender la magnitud de lo que ha hecho Cachea en un contexto donde conozco emprendedores en países pequeños, que no son México o Brasil, que suelen lamentarse de lo difícil que es crecer un negocio grande en sus países por la falta de acceso a capital. Pero dado los números que mencioné, Cachea es un ejemplo de que se puede hacer. ¿Qué crees que pueden aprender emprendedores y startups en países o ciudades pequeñas de la historia de Cachea? El mundo del VC parte por la base de, ¿puede ser esta oportunidad una oportunidad que me retorne el fondo? ¿Okay? Y normalmente uno trata de mirar ese TAM y dices, eso solamente potencialmente puede existir en México o en Brasil o de repente Argentina, pero no mucho más allá, ¿no? Y creo que hay países en Latinoamérica en donde pueden tener retornos superiores que en esos países donde existe un TAM tremendo, pero la posibilidad de poder, una cosa es el tamaño y otra cosa es realmente la capacidad que tú puedes obtener ese mercado. Creo que este año vamos a superar más de la mitad de la población adulta del país va a tener cash en el bolsillo. Entonces, creo que esas jugadas existen en países desatendidos de Latinoamérica. Pareciera contraintuitivo porque tú dices, bueno, gran mercado, eso es lo primero que ve un VC a la hora de hacer un análisis para ver si en efecto va a ser el que va a retornar el fondo, pero aunque pareciera contraintuitivo, esas oportunidades existen. Y Iván Montoya de Mundo nos hablaba de que en África la gente estaba muy nerviosa de cómo iba a cablear toda África, ¿verdad? Para que la gente pudiese tener internet. Y al final nunca se tuvo que cablear, brincaron directo al teléfono, ¿no? Entonces, como que creo que ese tipo de cosas, que esas tipo de oportunidades existen dentro de ese Saltarse Latinoamérica. tecnologías. Saltarse tecnologías, y yo creo que esas oportunidades existen dentro de esa Latinoamérica desatendida, ¿ok? Y creo que es tratar de identificar cuáles son esas oportunidades para poder realmente meter esos brincos cuánticos para que una empresa en un país que históricamente en los últimos 20 años ha sido de alguna manera dejado de un lado, tenga retornos, ¿verdad? Parecido a lo que puede ser hoy en día, o el crecimiento, o una trayectoria de crecimiento más grande que lo que puede ser un Tabi en el Medio Oriente, que hoy en día es uno de los buy now pay laters más importantes del mundo, que recién acaba de levantar una ronda. Y creo que hay negocios que parecieran que son más lógicos implementarlos en México, o en Chile, o en Colombia, o en Brasil y en Colombia, pero que terminan siendo mucho más útiles y de mayor impacto en economías más desaprendidas y se pueden terminar construyendo negocios de nuestro lado estamos convencidos de negocios de $1 billion in revenue o más, ¿verdad? En economías que eran impensables. Y sin duda, Cachea es un ejemplo de que sí se puede y estamos trabajando para eso, de poder ser esa primera gran compañía que ya estamos muy cerca de los $100 millones de revenue anualizado, pero de que puede lograr, ¿verdad?, tener $1 billion in revenue en un país que históricamente más bien había pasado desapercibido. Es curioso porque a partir de mis conversaciones con emprendedores de esos países, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, siento que hay como un techo de cristal, ¿no? Que llegan y dicen, un poco el plan es, vamos a probar el negocio en Perú, por ser un país de donde soy, llego a $1 millón en ventas aproximadamente, o quizás incluso un poco menos, y rápidamente voy a tratar de ir a México o a Brasil o Colombia, porque ya sé que el mercado no da para llegar a $100 millones acá. Y terminan yendo a jugar a esos otros países, pienso yo, en desventaja, versus una compañía mexicana con un equipo mexicano que ya tiene una red de contactos allá, que ha levantado capital allá. Pues hay una brecha que tienes que superar para poder jugar de igual a igual. ¿Qué opinas de eso? Primero, yo creo que
como emprendedores nos tenemos que obsesionar. El derecho a jugar no significa el derecho a ganar, ¿ok? Y creo que tenemos que ir a jugar en los mercados en donde podemos ganar. Y, y aquellos emprendedores que están en estos países latinoamericanos que no parecieran aquellos evidentes, ¿ok? Se van a impresionar lo sexy que puede ser cuando ustedes logren resultados similares a los de Cachea dentro de sus países, porque en verdad ese techo de cristal no es más que eso, ¿no? Es que realmente hay oportunidades que pueden ser inclusive mucho más grandes, ¿ok? Que en mercados mucho más grandes, porque tienen una capacidad de tomar mayor porcentaje del mercado. Para nosotros en su momento, y no es que para nosotros en algún momento del año, hace un año y medio, era evidente, bueno, vámonos para país número 2 y país número 3. Y en ese momento un mentor nuestro, inversionista nuestro, fundador de Unicornio, dijo, frenen. O sea, ¿por qué tenemos que ir a un segundo o un tercer país? ¿Ok? ¿Por qué no por qué no seguimos profundizando y generando valor en el país local? Y en ese momento yo creo que eso fue uno de los mejores países del mundo, ¿no? Era evidente que simplemente para tratar de potabilizar Venezuela, ¿ok? Era porque no sacas a Cachea de Venezuela. Y al final dijimos, no, yo creo que lo que estamos haciendo es, y creo que en ese momento nos dimos la oportunidad de hacer una pregunta de, no, we're gonna double down. O sea, aquí nos vamos a quedar. Y creo que entiendo que, que de repente esto es una historia que, que, que pareciera aislada y de repente no sé si es tan repetible, pero yo soy convencido de que nosotros no somos la excepción, de que existen grandes oportunidades, que hay que romper esos techos de cristal y hay oportunidades en construir compañías en los países más desatendidos de la TAM que sean relevantes, para que sean venture backable y para que se conviertan de las compañías más interesantes en Latinoamérica. Y un poco nuestro objetivo es poder demostrar que en efecto sí se puede y más allá de decirlo, salir a ejecutarlo y comprobarlo y entregarlo con números. Es curioso porque incluso los inversionistas, y tomo responsabilidad porque he dado ese consejo alguna vez, empujamos a esas compañías a salir a esos países más grandes muy pronto. 100%. Yo creo que lo hacen de un espacio que creo que tiene todo el sentido del mundo. Es lo que ha funcionado y es lo que se ha visto como el camino evidente al éxito. Y creo que es bien intencionado el feedback, pero yo creo que un poco lo que a mí me gustaría que quede un poco de esa pregunta es que sí, existen las excepciones a la regla y si la estás construyendo emprendedor, a quien nos esté escuchando, cuidado, nada, reevaluarlo, pensarlo, ¿verdad? Porque a veces esos techos no son más que cristal y creo que si, si de alguna manera un poco ves la trayectoria de Cachea, hemos roto, no sé, 10 techos de cristal que nos habíamos autoimpuesto y hoy en día ya no vemos, ¿verdad?, que existe ese límite. Vemos que tenemos la capacidad de poder construir la compañía financiera de mayor impacto de nuestro país, que no solamente impacte a millones de venezolanos, sino que impacte a millones de latinoamericanos. Y al final, poco ser el ejemplo de que sí, en efecto se puede, por más contraintuitivo que parezca, ¿no? Algo curioso es que famosamente Nubank pasó, creo que 8 años en Brasil antes de salir y abrir su segundo mercado, que fue México, siendo Nubank quizás el ejemplo más utilizado de startups en Latinoamérica. Sí. Es curioso que terminemos dando un consejo muy contrario a lo que hizo Nubank. Que obviamente entiendo que Nubank partió en Brasil, pero creo que hay algo ahí que estamos ignorando en cómo pues, la compañía más exitosa de los últimos 10 años en Latinoamérica decidió, como dijiste, ¿no?, apostar y apostar de nuevo y apostar de nuevo y apostar de nuevo en el mismo país inicial. Yo creo que a David Vélez y a todo el equipo de Nubank hay que montarle la estatua que así se merecen. Nos han enseñado mucho y creo que nos han inspirado muchísimo, pero sí, al final como todo, ¿no? Tomar de esos aprendizajes aquellas cosas que apliquen y nada, ser muy cuidadoso y curioso en el sentido de que yo creo que sí, esa receta de repente nada más se pensaba que solamente podía funcionar en un país tan grande como Brasil, pero nosotros hemos podido demostrar, inclusive en comparación a otros unicornios de Latinoamérica, de que Cash ha sido capaz de crecer inclusive mucho más rápido y hoy en día tener mucho más revenue que muchos unicornios que hoy en día existen en Latinoamérica. Y creo que al final nuestro objetivo no es ir por detrás de las grandes valoraciones, ¿ok?, o detrás de las grandes rondas, ir a construir un negocio coherente, ¿ok?, sólido
Y creo que también hoy en día el mundo del venture capital está apostando mucho por eso, por un negocio que tiene bases sólidas, que puede crecer desde la rentabilidad, desde unas unidades económicas coherentes y un poco creo que el mercado está yendo hacia allá y a nosotros, por las mismas limitaciones, no es que el equipo de Cachea son unos genios, sino que el equipo de Cachea simplemente esas fueron las cartas con las cuales tuvo que jugar, con poco acceso a capital, con un prejuicio muy grande hacia el país en el cual estábamos operando, en la imposibilidad de que ese tipo de compañías se puede construir en un país tan pequeño, ¿okay? Aunque son 30 millones de personas y tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo, sí existía ese prejuicio y al final en función de esa realidad de cada emprendedor nos ha llevado a poder construir la compañía que hemos construido hasta la fecha, pero más allá de llamarlo un gran acierto nuestro, también entender de que a veces tus mayores constraints o dificultades terminan siendo tus mayores bendiciones y eso nos permitió que culturalmente, nada, nos tuviésemos que abrigar hasta donde nos llegaba la cobija y operar de esa manera. Y al final, otra vez, ¿no? Regalo de Dios que esa fue nuestra condición, lo que nos ha obligado a construir esta compañía de esta manera. Pedro, has tenido éxito emprendiendo en Venezuela no una, sino un par de veces ya. Pero eso no quiere decir que no todos piensen que hacer un negocio en Venezuela sigue siendo una locura. ¿Cómo has comunicado esa convicción a tu equipo e inversionistas para inspirarles confianza? Creo que poniéndonos retos y objetivos, nos paramos al principio del año y definimos qué es éxito y después nada, lo vemos a nivel trimestral, a nivel mensual y a nivel semanal. Creo que capacidad de ejecución. O sea, creo que cuando nosotros le, le- tanto a nivel interno como a nivel externo, cuando mandamos nuestros updates, cuando nos ponemos nuestros objetivos, cuando continuamente nos matamos y nos esforzamos para poder llegarle, yo creo que se empieza a generar una convicción no solamente a nivel interna, que para mí es la más importante, más allá de lo que pueda pensar un futuro inversionista, es de que sí se puede, de que sí estamos en capacidad de ejecutar, de que sí tenemos un equipo de nivel mundial que puede ir a aspirar por cosas grandes, ¿no? Y yo creo que el equipo se va alimentando de ese momentum de que en efecto ahí, cada objetivo que nos ponemos, tenemos el equipo correcto para poder hacerlo. Y si no lo tenemos, vamos a buscar conseguir la manera de cómo hacerlo. Y por el otro lado, un inversionista que ve, ¿ok? Que un caso extraño de sí, Venezuela, pero por el otro lado ve que son números que de repente rara vez se ven dentro de las compañías más exitosas de Latinoamérica. Entonces empiezas a tener ese contraste de mucha creencia interna, que al final es la que importa, más allá de la validación de las grandes rondas y de los grandes inversionistas, creo que es esa validación de que somos capaces de pararnos con nuestros propios pies, de poder ser una compañía coherente sin necesidad de esa validación, ¿verdad? De esas grandes valoraciones, ¿ok? Y un poco le quita yo creo que esa ambición o ese drive por parte del que necesita el emprendedor o las empresas de ser compañías coherentes desde el primer momento. Entonces, nada, creo que es esa combinación, ¿no? Hablando de ejecución, Gabriel Monroy de Colectia, un invitado pasado del podcast y también tu ex jefe, creo que tu único jefe, me contó que eras un emprendedor muy desordenado, pero que te has convertido muy meticuloso con tu tiempo y los resultados de cómo llevas las reuniones en Cachea. ¿Cuáles han sido algunos de los cambios que más impacto han tenido en tu forma de ejecutar, justamente, ¿no? De dirigir la compañía? Primero, un poco responde a los traumas que Gabriel me generó como jefe, así que gracias, Gabriel. Gabriel, de las personas más, para mí, de las personas más puntuales, más to the point, eficientes, con las cuales yo me he topado. Él y Osvaldo, su hermano, mi jefe, pero unas personas que admiro muchísimo y la verdad es que me dieron a mí una estructura que yo antes no tenía. Y creo que haber pasado por Colectia me dio esa oportunidad, ¿no? De reconocer de que había una cantidad de cosas que yo hacía en mis emprendimientos pasados que eran simplemente no negociables. Y creo que al final, como emprendedores, tenemos muchos retos, ¿verdad? Pero que la estructura y los esquemas y la puntualidad sea un no negociable. El resto, we're gonna figure it out. O sea, al final vamos a buscar la mejor manera de cómo resolverlo, pero no perdamos en esas tan básicas y al final
eso no es no es sino el resultado de haber tenido una muy buena experiencia en una compañía que lo aplicó, le funcionó y a la cual le debo muchísimo. Pedro, llegamos al final. Tengo una pregunta de cierre. Si miras 10 o 20 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de Cachea? Siempre arrancamos todos los años cuando nos colocamos los objetivos del año diciendo aún no hemos ganado. Cachea hoy se para diciendo que creo que muchísimos los emprendedores, pero en verdad estamos convencidos de que es así, que decimos que estamos en el primer minuto uno del primer tiempo o estamos al 1% de nuestras posibilidades o de lo que potencialmente podemos solucionar. Nosotros que de aquí a 10, 20 años, en verdad, estamos obsesionados y creemos que podemos construir, ¿verdad?, la compañía de mayor impacto del país. Y, y cuando hablamos de la compañía de mayor impacto del país, en función de su propuesta de valor y lo que le puede entregar a los venezolanos, que no solamente quede ahí, sino que trascienda para los latinoamericanos, pero estamos obsesionados en construir la compañía más grande de Venezuela y que se pueda demostrar al mundo de que desde un país como el nuestro se pueden construir grandes cosas. Entonces, al final, a mí me gustaría pensar de aquí a 10, 20 años, ¿ok?, de que ese impacto y ese propósito de cambiar las millones de vidas de millones de venezolanos y de latinoamericanos sea un ejemplo y que Cachea sea una referencia a nivel del mundo de los startups latinoamericanos, en donde es que en efecto países como Venezuela o los países desarrollados de Latinoamérica existen grandes oportunidades para construir grandes cosas, ¿no? Nada, que esto le dé la oportunidad a que futuros emprendedores se animen y para nosotros sería el sueño que de aquí a 10, 20 años se mire para atrás y se diga, Cachea rompió una cantidad de paradigmas y gracias a Cachea hoy en día existe X, Y, Z y nada, con eso me voy servido. Pero nada, mucho por delante y mucho por hacer todavía. Pedro, gracias por el tiempo y por la inspiración. Has construido un negocio espectacular, como te dije al inicio, en el país que uno menos esperaría de toda Latinoamérica. Cuando uno ve los reportes de Cachea y los números, y luego ve Venezuela, en esto dice, ¿qué? Como que hay como se dice, hay una disonancia cognitiva. No me puedo creer que el nombre de ese país y estos resultados de negocio están en el mismo reporte. No, como que descuadra el cerebro de un inversionista. Así que gracias por probar que se pueden hacer cosas grandes incluso en lugares menos esperados. Bueno, esperemos seguir descuadrando eso y nada, seguir haciéndolo consistentemente en el tiempo. Un abrazo, Enzo. Gracias por la oportunidad. Pedro. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.